Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de razonamiento verbal de tercer grado. Hoy vamos a iniciar nuestra segunda clase, textos 1. Así que estuvimos viendo en las clases pasadas lo que era la etimología. Espero que ya hayas solicitado el libro y puedas tener lo que es ya las actividades comenzadas a realizar. Entonces, estuvimos viendo en la clase de la semana pasada, estuvimos viendo lo que es etimologías 1, raíces griegas, y hoy, bueno, vamos a avanzar con lo que es el tema de la clase de hoy y nos ubicamos. Recuerda que te mandé actividad domiciliaria. Ahora vamos aquí a nuestro tema, textos 1. Entonces, vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Nuestros estudiantes Aarón y Juan David. Y vamos a tener hoy una clase participativa. Entonces vamos a dar un tiempo para que vayan ingresando los estudiantes. Vamos a nuestra lámina de presentaciones y nos vamos a ubicar en nuestra clase. Recuerda que vamos a estar evaluando en este ciclo los apuntes del cuaderno y las actividades domiciliarias junto al examen que se va a realizar por la plataforma de examen. Bien, vamos a nuestra presentación con diapositivas y vamos a dar una definición de lo que es el texto. Para ello, tenemos que el texto es la unidad máxima de comunicación con la que expresamos un mensaje completo. ¿Por qué el texto es una unidad máxima de comunicación? Pues un texto está conformado por un conjunto de palabras. Y estas palabras las conforma ¿quién? Las conforman vocales y consonantes. Y que juntos crean un código. Y en ese código transmitimos una serie de mensajes o información en la cual nosotros queremos tanto informar como comunicar. Entonces, un texto es una máxima unidad de comunicación con la que nosotros expresamos que un mensaje completo. Este texto va a tener ciertas características: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y es que la adecuación es la adaptación del texto a los elementos del acto de comunicación. La coherencia es una relación que hay entre la lógica del tema y su estructura. La cohesión va a ser la unión y organización entre enunciados y palabras. Es decir, que estas tres características hacen que nosotros, cuando leemos un artículo, podamos comprenderlo porque hay una adaptación, hay lógica y hay una organización de las palabras. ¿Sí? Entonces, imagínate un texto todo desorganizado, que comenzáramos a hablar de la coherencia, que yo dijera es la relación lógica entre la unidad de comunicación de los enunciados y palabras, de los elementos del acto del mensaje completo, ¿verdad que no se entendería? Pues hay una organización dentro de ella. Entonces, así como usted cuando va a realizar sus deberes, usted se organiza primero, ¿verdad? Claro que sí, no digas que no te organiza.
Te organizas, te levantas en la mañana y ¿qué es lo primero que haces? Te cepillas, ¿verdad? Te cepillas los dientes, te lavas la cara, vas al baño o vas al baño y luego te cepillas, pero tienes un orden. Tú no te estás yendo al baño y te estás cepillando sentado en el water, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Todo tiene un orden. De igual manera, en el texto hay un orden, hay un mensaje que deseamos transmitirlo. De esta manera lo que hacemos es ordenarlo. En la estructura de un texto tenemos que otro concepto acá de lo que es el texto. Y es que el texto también es una palabra etimológica que proviene del latín. ¿Recuerdas la etimología? La vimos en la clase pasada. Que es la encargada del origen de las palabras, buscar el origen y los secretos que esconden cada palabra. Claro que sí. Entonces, el texto es de origen latín, del latín, y significa textus. ¿Ves? Textus. Y es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. Aquí volvemos otra vez a lo que es la coherencia, la lógica. Imagínate que esté dando una clase de comunicación y salte de una vez a hablar de deporte y luego lo enlace con geografía. No hay una estructura organizada, no hay un sentido dentro de ella. Entonces, el texto debe tener una organización y esa manera que nosotros vamos a organizar, imagínate yo cuando organizo mis clases, que tengo que buscarle la lógica, el sentido y lo que deseo transmitir. Para ello, el texto cumple con unas características y es que permite dar un mensaje coherente y ordenado, que es lo que queremos nosotros transmitir, ¿verdad? Así como cuando usted le quiere mandar un mensaje a su mamá para que le dé platita o para que le ayude a comprar algo. Usted le manda un mensaje, primero muy educado, y se lo manda ordenado, ¿verdad? Mamá, me gustaría. Mamá, ¿cómo estás? A mí mis hijas cuando me dicen cómo me siento y empiezan con esa atención, ya yo digo, quieren algo. No sé si les ha pasado. Entonces, o se organiza un mensaje para dar una información o comunicar. Entonces, el mensaje nos permite dar, valga la redundancia, un mensaje coherente y ordenado, posee una intencionalidad comunicativa. Usted no va a mandar un mensaje de texto porque, ay, sí, usted lo busca para comunicarse o tiene esa intención de comunicarse, hasta mandar un emoticón, un emoji, eh, eh, un meme, también busca la intención comunicativa. Busca que la persona por lo menos te escriba, pero siempre hay una intención. También se caracteriza por presentar la estructura. Aquí nuevamente nos indica que debe haber algo organizado en el texto. Entonces, esta estructura organizada, esta estructura del texto dice que obedece las partes que conforman dentro de ella. Entonces, copia en tu cuaderno el concepto que te acabo de dar en esta lámina para que lo tengas en tus apuntes del cuaderno. Así que te voy a dar un ligero minuto para que apuntes en tu cuaderno esto que te estoy dando. Imagínate que estamos en clases presenciales y que esto está copiado en la pizarra. Entonces, copiando en tu cuaderno, por favor.
Ahora bien, vamos a pasar la siguiente lámina para que puedas copiar. Puedas copiar lo que es la estructura de un texto. Copiarlo en tu cuaderno. Recuerda que estos son apuntes de tu cuaderno. Y las actividades domiciliarias son las que están en el libro. Apunta esto en tu cuaderno, por favor. Bien, muchachos, vamos a seguir con la clase. Ahora vamos a hablar de las propiedades del texto. Pues sí, el texto tiene ciertas propiedades. Y es que tiene esa propiedad de corrección. Pues esa corrección nos lleva a la ortografía y la gramática. Posee corrección ortográfica y gramatical. A medida que nosotros vamos redactando, vamos conformando esa serie de palabras que vamos a enunciar y vamos a mantenerlas, ¿verdad? Intactas. Vamos a respetar cómo se escribe. Hoy en día hay un detalle importante que les voy a hacer mención y esto sucede en la actualidad. Y es que cuando uno lee los mensajes de texto, más que todos los del WhatsApp, que es más la mensajería que hay actualmente, bueno, la más usada, se puede observar que en los estudiantes, perdón, en las personas, poseen todavía esa imperfección a la hora de escribir, o sea, escriben con errores y errores ortográficos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a redactar textos escolares, textos para la universidad, textos para tu trabajo, que seas un secretario, una secretaria, cuando tú comienzas a redactar, pero para redactar de una manera con intención de informar y comunicar, pues tienes que ver qué es lo que estás copiando, cómo lo estás copiando. Imagínate que hagas un informe para tu profesor, en el cual estás en la universidad, vamos a suponer que estás en la universidad, pues ahí no debe haber un accidente ortográfico. Tienes que escribir las palabras correctas, con la tildación correcta. Y en la gramática es la misma relación, debe tener una perfección. Entonces, desde pequeños, cuando los niños están en el colegio, una de las mejores maneras para que ellos aprendan a escribir bien y leer bien es mandarles a hacer copias, bastantes copias. Copia este texto, copia esto, o sea, todos los días una copia. Eso lo ayuda a él a conocer las palabras y cómo se escriben. He visto un sinfín de horrores en esta vida. Pero lo bueno es que hay esa corrección. Mira, eso no se escribe así, esto lleva tildación. Hasta yo misma me puedo equivocar, claro que nos podemos equivocar. Entonces, una de las propiedades que me encanta del texto es que se posee esa corrección, te permite corregir cuando te equivocas. Tenemos que tiene una estructura, aparte de comunicativa, eso ya lo sabemos, pues el emisor toma una serie de decisiones en función de los distintos factores de la comunicación. Él decide, oye, ¿qué voy a escribir? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero informar? Eso se llama adecuación textual. Entonces, por este tercer cuadro tenemos que tiene una estructura semántica. El texto es entendido como una unidad con sentido y no como una sucesión de enunciados inconexos.
A esto se le llama coherencia y lo vimos en la lámina pasada. Y la estructura sintáctica es la de los enunciados que lo constituyen, pues mantienen entre sí relaciones formales y funcionales, y a esto le llamamos cohesión. Entonces, las propiedades del texto, ¿cuáles son? Corrección, adecuación textual, coherencia textual y cohesión textual. Si te preguntara en el examen final cuáles son las propiedades del texto, pues ya sabes que están dentro de esta lámina. Te voy a dar unos ligeros minutos para que vayas copiando esto entre tus apuntes del cuaderno. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente lámina. Antes de avanzar con la siguiente, entonces hacemos un resumen. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en un texto? Buscamos es una intención comunicativa, sea para informar o sea para comunicarnos como tal. Entonces, dentro de un texto vamos a conseguir ideas principales, ideas secundarias, temas y títulos. Si nosotros llegamos a hojear un libro, pues vamos a conseguir un compendio de pura información, párrafos. Estos párrafos van a contener palabras y estas palabras van a estar organizadas para transmitir una información. Entonces, dentro de un texto vamos a encontrar las ideas principal, que es una, e ideas, muchas secundarias. La idea principal es una, pero más adelante, a medida que vayas avanzando en los cursos, vas a conseguir que la idea principal pueden llegar a ser dos. Y esto es cuando los conseguimos en los textos encuadrados. Pero por lo general es una. Así que vamos a comenzar bien con lo que es la idea principal, pues es la que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. En un texto, cada párrafo se organiza en torno a la idea principal. Aquí tenemos un ejemplo. Ve que la idea principal es la que está en rojo, es la que nos informa todo, es la más que contiene la información total del párrafo, es la que nos dice de qué vamos a desarrollar el tema. Entonces aquí tenemos que la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Si yo elimino estas letras rojas y comenzaría a decir desde acá, mira, es decir, realiza las funciones vitales, tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma que es el interior de la célula. Yo sabría de qué estamos hablando. Puedo decir que es de la célula, pero no tendría la certeza de que estamos hablando de la célula, ¿verdad? Entonces, cuando yo ubico el la idea principal, pues se me hace una idea más de lo que yo estoy hablando. ¿Qué pasa? Si yo la quito, pues sencillamente no tendría ningún fundamento en el texto, no sabríamos de qué estamos hablando. Por su parte, la idea secundaria se encarga de ampliar la idea principal.
Ve que la idea principal es la célula, es la unidad más pequeña que tiene vida. ¿Y cuál es la idea secundaria? La idea secundaria es la que la amplía. La aquí me está hablando de que tiene tres partes, hace la descripción, muestra características, amplía la información. Esa es la idea secundaria, se encarga de ampliar. La idea principal es la esencial. Sin ella, el texto no tiene sentido. Copia esto para tus apuntes, por favor. Ahora vamos a avanzar a la siguiente lámina. Muy bien. Vamos a nuestro libro porque en nuestro libro tenemos la información que nuestra institución nos brinda, una información más amplia. Y es que a mí me encanta mucho el libro de la institución, pues allí es más estética, más amplia, más de buen argumento. Entonces, tenemos acá una breve lectura que lo vamos a analizar. Recuerda que vamos a estar haciendo ejercicios en vivo. Y es que hasta el siglo XVI la cultura se transmitió sobre todo por vía oral, en la iglesia, la familia, el grupo de amigos. Todavía ocurría así en gran parte de las sociedades modernas hasta el siglo. Sin embargo, desde el siglo XVI, los sectores dominantes de la cultura hicieron del papel el más eficiente instrumento de comunicación cultural. Antes, por supuesto, existía el libro, pero el libro de las culturas antiguas es ante todo el libro sagrado, que conocen, leen e interpretan los sabios, que lo explican a todos los miembros de un pueblo. Ese libro, ¿cómo se llamaba? El libro es la Biblia o el Corán. Bien, en esos siglos, bueno, en ese siglo XVI, vamos a enlazarlo con un poco de literatura para que le demos importancia al tema. Vamos a enlazarlo. Antes los escritores, ellos se colocaban a recitar o a contar, ¿ve? Sus novelas, sus escritos en las plazas, donde había gente, en los mercados, recitaban. Y esto era porque en esa época, pues muchos no sabían leer. Vamos a empezar por ahí. Y entonces le recitaban. Y eso a su vez entretenía al pueblo. Sin embargo, el papel, casi como lo menciona acá, que los sectores dominantes de la cultura hicieron del papel el más eficiente instrumento cultural. Una vez que se hace uso del papel, pues ya se podía establecer esa comunicación a través de escritos. Pero antes no había. De hecho, grandes informaciones en esa época se daban a voz. Se paraba el sujeto en los lugares frecuentes de los pueblos, los mercados, los parques, las plazas, y empezaba a comunicar lo que el rey, lo que sus gobernantes querían informar. Y así también los grandes escritores llegaron a hacer esta especie de actos para contar sus grandes obras. Entonces,
Para esa época solamente existía el libro, pero ese libro que es el que nosotros conocemos, la Biblia o el Corán, pues eran recitados por grandes personas llamadas sabios que las interpretaban, ¿ves? Entonces, muchos en esa cultura no sabían leer. Y por eso es que señala aquí que hasta el siglo XVI, vamos a utilizar mi lapicito, hasta el siglo XVI, la cultura se transmitió por vía oral, de una generación a otra. Eso se transmitía en iglesias, en las familias, grupos de amigos, porque así era en esa época de la sociedad moderna. Pero hasta el siglo XVI ya este papel toma a ser parte de un instrumento de comunicación. Así como cuando tú tienes que hacer tus apuntes en el cuaderno. ¿Por qué lo haces? Porque tienes una intención comunicativa. Claro que sí. Y es importante, ¿ves lo que es importante lo que es el papel? Claro. Ahora, vamos a seguir acá con nuestro libro. Y tenemos el tema, la idea principal y el título. Estos son parte del tema de hoy. Todo texto presenta una estructura interna y está vinculada a la encodificación hecha por el autor y que tiene que ver directamente con los conceptos de tema, idea principal y título. A veces los estudiantes confunden el tema con el título. No, no debería haber esta confusión entre ellas, pues el tema es en una sola palabra y el título lo conforman varios. Por ejemplo, te puedo preguntar ahorita de qué estamos hablando ahorita, en qué gira el tono el tema al texto, ¿verdad? ¿Y cómo es el título de la clase de hoy? Texto 1. ¿Ves? El tema lo encierra una sola palabra. El título puede estar conformado por varias. ¿Ves? Entonces, el tema, aquí copia en tu cuaderno, se trata de la idea más general, aquella que por su extensión e importancia engloba todo lo expuesto por el autor del texto. Y para determinar este punto en la lectura nos preguntamos, ¿qué asunto trata el autor? De esto trata el tema, de lo más general. ¿De qué trata el autor? Entonces, hemos estado indagando de ello en las clases pasadas, de lo que es el asunto del autor, qué es lo que habla el autor. Vamos a ir un poquito guiando aquí abajo. Un momentico. De hecho, estando de sólido, convertir en líquido, pues ese proceso se conoce como nombre de fusión. Sin embargo, quiero que... Entonces, esto es a manera de resumen, a manera de que puedas comprender un poquito mejor lo que es el tema de la clase de hoy. Vamos a... Un momentico. Estamos a manera de repaso en la clase. Entonces, nos ubicamos nuevamente en la página 13 porque estamos enlazados con los que son textos. Esto lo hemos estado tratando y de hecho tienes actividad domiciliaria. Y vamos a abrir la clase número 3, que es la continuidad de textos. Vamos a esperar un momentico que se vaya abriendo. Muy bien.
Y es precisamente en ese momento que el líquido se evapora. Es un gas. Sin embargo, Bien, entonces vamos otra vez a nuestro libro. si tú Estas actividades ya tomas tuviste que agua, haberlas realizado porque estuvimos mandando actividad. De hecho, en clase pasada hicimos entonces puedes ejercicio. observar cómo se evapora Entonces, porque hay un gas caliente. vamos a ubicarnos un momentico Sin embargo, ese gas en el no tema de está hoy. sobre una capa. Recuerda que siempre me gusta hacer una especie de feedback Te das cuenta de que un gas y esto es se para congela que por puedas sí. hacer ese Entonces, proceso tú de estás haciendo la retroalimentación condensación, ¿no? que Bueno, es un proceso en donde el gas siempre es bueno hacerlo porque los estudiantes que no hayan ingresado la ecuación. pues puedan ponerse al día. Entonces es importante Ahora, saber lo que son las ideas si principales, al agua consolidarnos, agregamos porque de esta manera nosotros podemos vamos a la novela, tener las bases más sólidas y se nos hace más fácil el tema. Entonces continuamos con textos porque dentro de los textos vamos a analizar los que son los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. ¿Te acuerdas que te dije que la idea principal se puede ubicar no nada más comenzando, sino en el medio? También se puede ubicar finalizando y el texto también te puede permitir ubicar la idea principal en dos partes, o comenzando, o finalizando, o en el medio, o comenzando y en la parte final. Ese se le llama texto encuadrado. Entonces por acá tenemos, quiero que tomes en cuenta esto. Voy a dejar de compartir un momentico para buscar un material que tengo aquí, que es también importante y que nos permite a nosotros, pues, analizar un poquito más lo que son estos tipos de textos. Vamos a ubicar el material rápidamente. La temperatura del ambiente, pues entonces te das cuenta de que su estado sólido pasa al líquido. Entonces ahí ya has visto los procesos, la licuación, Ya condensación, ubicamos el material, muchachos. Permítanme un momentico nada más fusión o para que pero ocurre podamos ampliar un poquito más el contenido de lo que son los tipos de textos. claro, este medio es común. Ok, ya tenemos el material, vamos a ampliarlo. Así que con el repaso que dimos comenzando la clase de lo que es la idea principal, el tema, lo que es el título, pues ahora nos vamos a enlazar con los tipos de texto, que es el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Tipos de texto según la ubicación de la idea principal. Entonces continuamos en el tema de los textos. Así que por favor, copia este cuadro de forma Así que vamos a ir para nuestra lámina porque y vamos a dar presentación con diapositiva. Entonces tenemos primero tipos de texto. Tenemos el texto encuadrado, que es aquel en el que la idea principal se expone al inicio para luego ser analizada y al final se concluye con la misma idea pero expresada de forma distinta. Entonces, el texto encuadrado es aquel en el que la idea principal se expone al inicio, pero al finalizar se expresa de forma distinta, es decir, conseguimos la idea principal comenzando y finalizando. Sí, señor, claro, hay dos ideas principales dentro de los textos encuadrados. La primera te da el inicio, pero la segunda se va a expresar un poco parecida a la que se expresó en el inicio. Toma este apunte
Cópialo en tu cuaderno. Recuerda que debes copiarlo porque este es tema de la clase de hoy. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Ya vamos a ampliar un poquito más esta información. Tenemos el texto, disculpen, analizante. Y aquí la idea principal se encuentra al comienzo. Y en este tipo de texto tenemos un ejemplo. No cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. El descubrimiento de los genes de algunas enfermedades y la posibilidad futura de manipular el genoma humano son ejemplos de ello. Entonces, el analizante es el que comúnmente nos enseñan en la escuelita primaria. La idea principal es la primera que tú ves acá, algo así. Es la primera, pero va de una manera analizante. ¿Ves? Analizante. Entonces, mira el ejemplo. No cabe duda que la ingeniería. Ahora, si fuera de otro tipo de idea principal, omitiríamos, si no fuera analizante, lo que hacemos es omitir estas palabras. No cabe duda que iniciaríamos la ingeniería es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Pero como es analizante, pues buscamos es dar una idea principal más entendible. Entonces, si te preguntan en el examen dónde se ubica la idea principal en el analizante, en el tipo de párrafo analizante, usted va a corresponder que se ubican al comienzo. Ya te voy a dar una serie de fórmulas. Luego tenemos el texto sintetizante. Copia antes lo que es este concepto. La idea principal se encuentra al comienzo, por favor, en tus apuntes del cuaderno. Seguimos avanzando. Ahora vamos con el texto sintetizante. Vimos el analizante, ¿verdad? Que es el comienzo del párrafo. Puede ser el sintetizante, es aquel cuya oración final resume, o sea, la idea principal va a estar resumida. En el anterior, la idea principal va a ser de una manera analítica, pero en este texto sintetizante va a estar al final de la oración de manera de resumen, y esta sintetiza todo lo expuesto en las oraciones anteriores. Es decir, que en este tipo de texto no vas a conseguir la idea principal comenzando, te va a tocar leer porque puede ser que esté al final. Entonces, es decir, aquí las ideas secundarias están contenidas en las oraciones iniciales y las ideas o la idea principal estará donde al final de la oración.
Entonces, en este tipo de texto va a comenzar con ideas secundarias. ¿Ves? Y al final, de manera resumida, vas a conseguir la idea principal. Está fácil. En estos conceptos sí, pero cuando vayamos al campo del ejercicio te vas a dar cuenta que no es tan así como rápido. Entonces vamos a desconectarnos y vamos a conectando a la segunda sesión de razonamiento verbal para dar continuidad a la clase.